A reading from the second Lectura book del of segundo Samuel. libro de Samuel. The Lord sent Nathan to David. En aquellos días el And Señor when he envió a came to Natán donde him, David. Nathan said, Entró Natán Justice ante el haste rey y le dijo, in a certain town there were había two dos men, hombres en un one pueblo, rich, the uno other poor. rico y otro The pobre. rich man had El flocks rico and tenía herds muchos in great rebaños de numbers, ovejas y but the bueyes. poor man El had pobre nothing at solo all, tenía una except one corderilla little que ewe había lamb comprado. that he had La bought. iba criando He nourished her, y ella and crecía she con grew él up y with sus him and his hijos, children. comiendo de su pan, She shared the little food he had bebiendo de su and vaso, drank from his cup and slept in his durmiendo bosom. en su regazo. She was like a daughter to him. Era como una hija. Now the rich man Llegó received a una vision, visita a casa del but he rico, would not take y from no his own queriendo flocks and perder una herds to oveja o prepare a un meal buey for the para wayfarer invitar a su who had huésped, come to him. cogió Instead, la he took the cordera del poor man's pobre ewe lamb y and made convidó a meal of it for his a su visitor. huésped. David grew very angry David with se that puso man furioso and said to him, contra aquel hombre As y the dijo a Lord Natán, lives, vive the Dios, man who has done que this el que ha must hecho die. eso es reo de He muerte. shall restore the ewe No lamb quiso fourfold, respetar lo del otro, because he has done pues this pagará and has cuatro had no pity. veces el valor de la Then cordera. Nathan said to David, Entonces You Natán dijo a are David, the man. ¿eres tú? Thus says the Pues Lord God bien, of Israel, la espada no se the apartará sword nunca shall de tu never casa, depart from your house, por because you have haberme despised me, and have despreciado, taken the wife of Uriah quedándote con la to be your mujer de wife. Urías, la Thus elitita. says the Lord, Así dice el Señor, I will bring evil yo haré upon you que out of your de tu own propia house. casa nazca tu I will take desgracia, your te wives whom you arrebataré give to tus Sheba, mujeres, and y will give ante them to tus your ojos neighbor. se las daré a otro, He shall lie with que your se wives in acostará con broad ellas daylight. a la luz del sol You have que done nos this alumbra. deed in secret, but I will bring it about in the presence of all Tú Israel, lo hiciste a and with the escondidas, sun looking down. yo lo haré ante todo Israel Then en David pleno said to día. Nathan, David I have sinned respondió a against the Natán, Lord. he pecado contra Nathan el Señor. answered David, Y Natán le dijo, The Lord on his part pues el has Señor forgiven your perdona tu sins. pecado, You shall not die. pero por haber But despreciado al since you have Señor utterly spurned con the lo que Lord has by this hecho, deed, el hijo the child que born to te ha you must nacido surely die. morirá. Then Nathan returned to his Natán house. marchó a su casa. The Lord struck the El child Señor hirió with al the wife of niño que la Uriah mujer de born to Urías David, había dado a David and it became y desperately ill. cayó David gravemente besought enfermo. God for the child. David pidió a Dios He por el kept the niño, fast, retired for prolongó the su night ayuno to lie y on the de noche ground se quietly and slept. acostaba en el suelo. The elders of his house Los stood beside ancianos him, de su casa urged intentaron him to rise levantarlo, from the ground, pero él se negó but he would not, y no nor would quiso he take food with them. comer nada con ellos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Create a clean heart in me, O God. Crea en mí un corazón puro, oh Dios. A clean heart create Oh for me, Dios, O crea God, en mí un corazón and a puro. steadfast spirit Renuévame renew por within dentro me. con espíritu firme. Cast me not out No from me your arrojes presence, lejos de tu and rostro. your Holy Spirit No tarry me not from quites me. tu santo espíritu. Crea en mí un corazón puro, oh Dios. Give me back the joy of your salvation, Devuélveme la alegría de and tu a willing salvación. spirit sustain Afiánzame con me. espíritu I generoso. will teach transgressors your Enseñaré a los ways, and malvados tus sinners shall caminos. return to Los you. los pecadores volverán a ti. Crea en mí Free un me corazón from blood puro, oh guilt, Dios. O God, my Líbrame de la saving God. sangre, oh Dios. Then my tongue shall Dios revel in your Salvador justice. mío, y cantaré mi O lengua tu Lord, open justicia. my lips, Señor, and my mouth me shall abrirás proclaim los your labios, praise. y mi boca proclamará tu alabanza. Crea en mí un corazón puro, oh Dios.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. On that day, as evening drew Aquel on, día, al Jesus said to atardecer, his dijo disciples, Jesús a sus "Let's cross discípulos, to the other vamos a side." la otra orilla. Leaving the crowd, they took Dejando a la Jesus with gente, se lo them in the llevaron en boat, barca just como as he estaba, was. y otras Other boats were with barcas them. lo acompañaban. A violent squall came Se up, levantó un and fuerte waves huracán y breaking las over the olas boat, so rompían that it was contra la already filling barca up. hasta casi llenarla de Jesus agua. was in the stern, Él asleep estaba a on a popa cushion. dormido sobre un They woke him almohadón. and said to him, Lo "Teacher, despertaron do you diciéndole, not Maestro, care that we ¿no are te importa que perishing?" nos hundamos? He woke up, Se rebuked the puso en wind, pie, and said to the increpó al sea, viento y "Quiet, dijo al be lago, still." The Silencio, wind ceased, and there was cállate. great calm. El viento cesó y Then vino he una asked gran them, calma. "Why are you Él les terrified? dijo, ¿por Do qué you son not tan yet have cobardes? faith?" ¿Aún no tienen They were fe? filled with great awe Se quedaron and said espantados to one y se another, decían "Who unos then a is otros, this whom even ¿pero the quién es wind and este? sea Hasta obey?" el viento y las aguas les Verbum obedecen. Domini. In our reading today from the second book of En Samuel, nuestra God lectura de hoy sends del the segundo libro prophet de Samuel, Nathan Dios to envía confront al David profeta regarding Natán his grave para sins enfrentar and a ultimately David to lead him to acerca de sus repentance. graves pecados y al final Nathan llevarlo al told David arrepentimiento. a parable and Natán presented it le as a court dice a case, David una saying, "Judge this parábola y lo case for me." presenta como un caso After de hearing the tribunal y le case, dice, David's heart was decide este stirred caso. to great Después anger de escuchar el at the caso, injustice and David the se enfurece difficulty. ante la He said, "As the injusticia Lord y lives, le the dice, man who has done this merits death." "Es verdad que Dios, He had no que el idea hombre que ha hecho eso that debe his morir. condemnation of No the tiene guilty idea man in que the su court case was condena a del hombre condemnation against culpable himself en for el what he had caso era done. una condena contra sí "You mismo are the y man," lo que había God hecho." said to him. Natán le dice, This ese is where hombre David eres is an tú. example for us. Por eso He David es didn't try ejemplo to para excuse nosotros, himself. porque él no Remember trata earlier de in excusarse. the book of Samuel, Recuerden que Saul was confronted by anteriormente en his el sins libro when he de Samuel, disobeyed the Lord with regard to the battle they went into. Saúl se ve cara a Saul cara was con el confronted, pecado que King comete Saul. He tried to excuse y él himself and trata blame de other people. excusarse o culpar a David here otros. is confronted David with aquí regard to his grave sins, and he immediately ve su grave repents. pecado y se arrepiente This is an example for inmediatamente. us of Es un repentance, ejemplo of de conversion. arrepentimiento y He conversión. did not seek to excuse himself. His Él no first buscó words were, "I excusarse. have Sus sinned primeras against the Lord." palabras fueron, he pecado contra el Señor. Remember, David was the king, and he had all Recordemos que power. David era el rey y The tenemos mucho temptation here poder. for him to say, Podría "Who are haber sido una you to accuse tentación de me? I am the king." decirle, ¿quién eres tú para acusarme? Yo He soy el dared to rey. confront the king. "How ¿Quién dare eres you?" tú he para cried. enfrentarte al rey? ¿Cómo te He atreves? didn't try to hide his sin, but he was Obviamente, él no confronted with trató it. When de he became aware of its gravity, esconder he su pecado, immediately sino que admitted his cuando se sin, enteró de la took gravedad de este, responsibility, and repented. lo aceptó, And this tomó required great responsabilidad y humility. se arrepintió. Y esto And Nathan requirió gran responded, "The humildad. Lord on his Y part has entonces le forgiven your responde, sin. el You shall Señor not die." por su We are parte reminded that no matter how te ha grave our perdonado, sin, no even if morirás. God truly Recordemos que forgives, sin it importar comes cuán from a grave sea el grateful heart. pecado que We cometamos, should el truly Señor nos repent and turn back to Him. perdona si de verdad tenemos un Know that corazón also arrepentido God's y regresamos a consequences Él. for sins. Pero tenemos que So this recordar que hay passage gives us an consecuencias occasion debido a nuestro to draw pecado. the distinction Este between pasaje pues guilt nos da and la the temporal ocasión de punishment due to sin. recordar la distinción entre Guilt of his eh, grave la, sins of adultery and la of arranging culpa for the death y of King el Samuel, castigo that Saul's terrenal debido al husband, when pecado. he arranged that he be killed on the battlefront. Recordemos que David mandó a Those matar al sins were esposo forgiven de when he Betsabé repented and turned back to the Lord, en el but campo as de as batalla. God speaks through the prophet Ese Nathan, there's pecado still going to be temporal punishment due to his sin. fue There must be perdonado, expiation made. pero
debía haber expiación. Dios requería un castigo temporal debido al gran pecado personal de David. Habría violencia y rebelión dentro de la casa de David y su familia. Natán le dice que le serán arrebatadas sus esposas y también sufrirá la pérdida del hijo que nació de su unión adúltera. Así que David aprendió a partir de esto que el sufrimiento es producto de haberle dado la espalda al Señor. Y sin embargo, David es un ejemplo, pues aceptó todo esto. Vemos a David como modelo de arrepentimiento genuino, de contrición y humilde confesión de nuestros pecados. Y su arrepentimiento encuentra una expresión en particular en el Salmo 51 que cantamos el día de hoy, o parte de él. A menudo se le llama el Miserere. Fue escrito por David. En latín, miserere significa ten misericordia. Le está pidiendo misericordia al Señor y enfatiza su humilde contrición al pedir la misericordia de Dios. En este salmo vemos elementos de lo que es necesario para recibir el perdón de Dios. El salmo confiesa el pecado, acepta su responsabilidad por el pecado, sin tratar de excusarse ni culpar a otros, y también pide sanación. Hay una poderosa petición, el Salmo 51 también, pidiendo renovación y conversión. En el versículo 10 dice, crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. Así que cuando nos arrepentimos, no solo buscamos el perdón, sino que queremos ser renovados interiormente. Queremos empezar desde cero y emprender el camino correcto hacia la santidad y el cielo. Así pues, este Salmo 51 es una oración que puede ser incorporada en nuestra vida de oración. Y no solamente buscando el perdón y misericordia de Dios, sino también rezar pidiendo esa renovación interior y el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio de hoy escuchamos el relato del Señor calmando la tormenta en el mar. La tormenta amenazaba hundir la barca donde el Señor estaba con los discípulos. Es algo que podemos aprender de esto es que no debemos pensar que el Señor nos ha abandonado cuando estamos pasando por tentaciones o tribulaciones en esta vida. Los apóstoles pensaban que iban a morir cuando esta tormenta cae sobre ellos, pero el Señor aún estaba con ellos, solo estaba durmiendo en la barca. Él los estaba protegiendo. El Señor no los reprende por haberlos desprestado. Él no dice, ¿por qué me despiertan? Él los reprenda por la poca fe que tienen. Les dice, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Cuando lo despiertan. Así que este pasaje nos recuerda que hemos de acudir a Cristo apenas sea posible en todo peligro, como hicieron los apóstoles. Pero una cosa que no queremos imitar de los apóstoles es su falta de confianza en el Señor, su falta de confianza en su poder divino y su providencia. Pues sabemos que el Señor permite sufrimientos en nuestras vidas, permite tribulaciones para nuestro bien. En ese momento puede que nos parezca que esté dormido, pero Él está presente. Dios permitió que la tormenta amenazara la barca para que ellos al final pudiesen ver su gran poder, porque cuando lo despertaron, sencillamente calmó la tormenta diciendo, cállate, enmudece. Esa barca en la que estaban tradicionalmente también es vista como una imagen de la iglesia. Estaba expuesta a la violenta furia de la tormenta y las olas, y la iglesia también está expuesta a ataques violentos del diablo y continuará hasta que el Señor venga otra vez en el último día. Podemos esperar gran sufrimiento. Y la barca a los apóstoles parecía a los apóstoles como si estuviese a punto de hundirse. Similarmente, ha habido ocasiones a lo largo de la historia de la iglesia cuando ha parecido que la iglesia está al borde de la destrucción, pero en el Evangelio Jesús estaba durmiendo en la barca, no sería destruida mientras él estaba en ella,
Él nos hizo una promesa divina de que el poder del infierno nunca vencería a la iglesia. Él está guiando a la iglesia y en el momento preciso que el Señor decidió en su providencia, Él despertó y reprendió a la tormenta y calmó al mar. Eh, El Señor, que es todopoderoso, Él protege a la iglesia. Y la iglesia ha sido atacada y continuará siendo atacada, pero continuará su peregrinaje en medio de las tormentas en el mar de esta vida hasta que llegue con seguridad a puerto. Y San Agustín comentó que Dios quiso que así fuera. Al final, deja más claro que la iglesia es una institución divina, no humana. Si fuese una institución humana, la iglesia ya habría sido destruida hace muchísimo tiempo atrás. Las tormentas de persecución y sufrimiento que hemos sufrido a lo largo de la iglesia también nos recuerda que la iglesia tiene al Señor como protector. Recordemos en el camino a Emaús, el Señor le dijo a los discípulos, ¿acaso no era necesario que Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria? De la misma manera, la iglesia soporta sufrimientos. En la barca también es vista, interpretada como una imagen del alma fiel. También estamos expuestos a las tormentas en esta vida. Hemos estado expuestos y continuaremos estando expuestos a las tentaciones y sufrimientos. No podemos escapar del sufrimiento, no podemos escapar la cruz, no podemos escapar las tentaciones en la vida, pero el Señor ha permitido estas tentaciones en la vida para nuestro bien espiritual y nos concede la gracia para superarlas y a veces nos da consuelo, así como calma el mar en el Evangelio de hoy. Nos da momentos de paz y de consuelo. Cuando miramos las vidas de los santos, vemos que ellos perseveraron en medio de muchas tormentas en sus vidas, pero también fueron bendecidos con gran paz y consuelo. Así que lo que es con este pasaje del Evangelio en mente, sabemos que nunca tendremos paz perfecta en esta vida, habrá momentos, pero si queremos un momento de consuelo ahora, sepamos que eso no va a durar en esta vida. En el cielo tendremos la paz y felicidad que Dios quiere que tengamos. También recordemos que hemos de estar preparados para las tormentas de la vida que han de venir súbitamente. Queremos acudir al Señor apenas sea posible en momentos de perturbación para pedirle ayuda. Rogamos hoy a través de la intercesión de la Virgen que nunca perdamos fe y confianza en Cristo y en su providencia divina, conscientes que Él es todopoderoso y que Él nos ama con un amor eterno.